Hola, soy Eden. En esta ocasión abordaremos la ley de Newton de la viscosidad dinámica y cinemática. El esfuerzo de corte es un tema que ya vimos en otro video. Aquí en la descripción les voy a dar el enlace para que vayan al anterior. Lo puedo representar en estos dos bloques unidos, y si le aplico dos fuerzas paralelas y opuestas, vean ustedes que uno de los bloques se desliza y aquí generamos este efecto. A este efecto nosotros le llamamos esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte se relaciona con la ley de Hooke de la elasticidad. Les comento de qué se trata eso. La ley de Hooke dice que si yo le aplico la fuerza a un objeto, por ejemplo un resorte, esta fuerza va a provocar un desplazamiento proporcional. La fuerza y el desplazamiento son proporcionales. Traduciéndolo a nuestro modelo de esfuerzo de corte, la ley de Hooke, vuelvo a repetir, en vez de fuerza hablaré de esfuerzo. Y en vez de estiramiento, estoy hablando de ángulo de deformación. En este caso, la letra S se llama módulo de corte y son datos que corresponden a cada material y son obtenidos mediante experimentos. Seguimos con el razonamiento. Tenemos nuestra cajita y si a la caja le aplicamos dos fuerzas opuestas paralelas, se va a generar un desplazamiento más o menos como esto. Vean ustedes que la parte roja es donde se está desplazando y la parte azul es la parte que estaba originalmente. Si nosotros hacemos una representación de estos esquemas de tercera dimensión en esquemas de dos dimensiones, se vería más o menos así. Tenemos nuestra figura, una de las caras, y aquí lo estamos separando por secciones transversales. Si nosotros aplicamos las dos fuerzas como lo hicimos en la parte anterior, de este lado y de este lado, se va a generar un desplazamiento hacia la derecha. Se observa en este diagrama. Noten ustedes que la parte azul llega a formar un triángulo rectángulo conformado por el desplazamiento, el espesor o el grosor y el ángulo que forman. Por trigonometría, recordamos las clases de trigonometría, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y conocemos los dos lados, el lado opuesto y el lado adyacente, conociendo el ángulo, se relaciona con la función trigonométrica tangente. Aquí puedo decir que es cateto opuesto, o sea, B contra cateto adyacente. ¿Por qué estoy representando este triángulo de esta forma? En realidad es el mismo triángulo, pero lo giré. Aquí lo estoy representando de manera vertical. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro problema? Resulta que este triángulo vertical tiene la misma representación con la función trigonométrica. Tangente del ángulo B es cateto opuesto, nada más que el cateto opuesto está arriba y el cateto adyacente en la parte vertical. Si esto lo traemos a nuestro problema, por analogía, tenemos entonces que este ángulo representa parte de un triángulo rectángulo y el tangente del ángulo está dado por la distancia de desplazamiento D contra el espesor o el grosor de la caja. Tenemos que el esfuerzo entonces es fuerza entre el área de desplazamiento. El ángulo es la distancia de desplazamiento contra el grosor. Si estos datos que tenemos los sustituimos en la fórmula del esfuerzo de corte que vimos hace unos instantes, recuerden, esfuerzo de corte es igual al módulo de corte, que es un valor constante y datos de laboratorio, contra el ángulo de desplazamiento. Si estos datos las sustituyo, el esfuerzo va a ser fuerza contra área, este valor de módulo de corte permanece y el ángulo corresponde a la razón entre la distancia y la longitud. ¿Qué significado tienen cada una de las letras? F es la fuerza tangente, este es el área de la placa, distancia del desplazamiento y el grosor del material. Hagamos el siguiente análisis.
Considera un fluido, por ejemplo agua, contenida entre dos placas planas y paralelas. Aquí requiere un poquito de su imaginación. Las dos placas están marcadas de azul y la parte verde es el agua, como un sándwich. Si nosotros le aplicamos una fuerza a uno de los extremos de la placa, es de esperarse que la placa se va a desplazar hacia la derecha. Ya hemos visto este caso. Y recuerden que aquí aparece la distancia de desplazamiento y el espesor o grosor de la placa. Ese movimiento se da en dos instantes de tiempo. Cuando el tiempo es 0, está estable, y el desplazamiento se da en un tiempo cualquiera, en un tiempo 1. Si nos vamos a la fórmula del esfuerzo de corte para un sólido, recuerden, ya vimos ese caso, está expresado por fuerza dividido entre área, que es el esfuerzo, que es igual al módulo de corte. Recuerden que es un valor constante para cada material. Y aquí, de la función trigonométrica que habíamos revisado, habíamos encontrado la relación entre la distancia de desplazamiento contra la longitud. Eso correspondía a un sólido. Si esa expresión lo traducimos a nuestro problema de la placa que contiene agua en el centro, vean ustedes que la expresión es casi muy semejante, fuerza contra área, pero el módulo de corte ya cambia de símbolo, y esto es muy importante. Nosotros le conocemos con el nombre de coeficiente de viscosidad. Por otro lado, la distancia de desplazamiento fue a través del tiempo, y el desplazamiento en el tiempo le conocemos con el nombre de velocidad. Por esa razón, en vez de distancia, ya se sustituye la velocidad y tenemos el grosor de la placa. En resumidas cuentas, la fuerza tangencial está expresada por F y en el sistema internacional se manifiesta en newtons. La distancia entre las placas está expresado por L, o sea, el espesor. También se expresa en metros. La velocidad del desplazamiento de la placa es en metros por segundo y el área de las placas es metro cuadrado. Acuérdense que en la actividad anterior estábamos hablando de un módulo de corte. Aquí estamos hablando de un coeficiente de viscosidad y se mide en newton segundo metro cuadrado. Ajustando la fórmula en función al coeficiente de viscosidad, vean que la fórmula es la misma expresión que la anterior. Las unidades del coeficiente de viscosidad dinámico. En el sistema internacional tenemos el newton segundo por metro cuadrado, pero se utiliza en un sistema alternativo. Tenemos al DINA segundo por centímetro cuadrado, conocido como POIS. Viscosidad cinemática es la medida de la resistencia, o sea, la oposición al flujo, pero por efectos de la gravedad. No hay mucho que decir, salvo que el concepto está planteado y la fórmula es: la viscosidad cinemática es la razón entre el coeficiente de viscosidad entre la densidad. ¿Por qué la densidad? Porque la densidad involucra la masa, y la masa relacionado con la gravedad es ahí donde viene el concepto. Si nosotros manejamos el sistema internacional de unidades, está dado por metro cuadrado por segundo. En otras unidades tenemos el centímetro cuadrado por segundo, conocido con el nombre de Stokes. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales, donde me puedes sugerir los temas de tu interés, para que sigas aprendiendo con Eden.